Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Entró Jesús otra vez en la sinagoga. Había un hombre con parálisis en un brazo. Estaba al acecho un grupo para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte en pie. Ellos le preguntaron: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a una persona o dejarla morir? Los que acusaban a Jesucristo se quedaron callados. Y mirando en torno, la obstinación dijo al hombre: extiende el brazo. Lo extendió y quedó curado. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos, enemigos de Jesucristo, se pusieron a planear con los herodianos la manera de acabar con el maestro. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 1 al 6. La ley no debe estar por encima del bienestar de las personas. ¿Cómo es de importante saber vivir una religión donde la caridad, la misericordia, el perdón están por encima del rigorismo, el legalismo e incluso la hipocresía de alguna que otra persona, diría el Papa Francisco? Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 20 de enero, año 2021. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ese capítulo tercero, Evangelio según San Marcos, bien interesante porque a partir de ese verso 1 al 6 nos pone en evidencia cómo el Hijo de Dios arregla los conflictos y nos sirve a nosotros para aprender a vivir en comunidad con los demás, cómo solucionar los conflictos con las personas. Hay maneras amables de solucionar conflictos, hay maneras sabias de solucionar un conflicto, hay maneras soeces y belicosas que personas utilizan para solucionar un conflicto. Hay maneras en que las personas acusan a los demás, los presionan, los descartan de la sociedad para arreglar un conflicto. El Hijo de Dios arregla los conflictos de una manera sabia, una manera inteligente, y coloca la ley que los mismos judíos lo atacan a él, fariseos y herodianos, que son autoridades religiosas y autoridades civiles que están buscando cómo acabar con el maestro porque practica la caridad con los demás. 5 conflictos habla la Santa Biblia que el maestro soluciona. 5 conflictos que hay que darles una solución. El conflicto de perdonar pecados, porque este Señor perdona pecados. ¿No se supone que Dios solamente perdona pecados? ¿Por qué este Señor cura en sábado? ¿Por qué come en casa de pecadores? ¿Por qué se junta con tal persona? Es decir, una cantidad de conflictos. La actitud como de poca madurez y de personalidad para vivir una religión y estar más pendiente de criticar a las demás personas. La incomodidad de Jesús de Nazaret. Se sentían muy incómodos con Jesucristo estos grupos religiosos, el grupo de los fariseos, que ese es un grupo religioso, o un grupo de tipo gubernamental civil, como los herodianos. Como otros grupos también se sentían mal con Jesús, se sentían incómodos porque el Hijo de Dios colocaba el bienestar de las personas por encima de las normas y las leyes. Así debería ser lo normal de una religión. Una religión nunca debe prestarse para esclavizar a otra persona, ni para condenar a otra persona, ni para descartar a otra persona, ni para decirle a una persona: usted no es digno de que vuelva a esta iglesia,
usted es un pecador. Imagínese esa religión contraria. La religión que predicó Jesús de Nazaret es una religión del amor, del perdón y de la misericordia, y a eso se le llama el reino de Dios. La preocupación de los fariseos y de los herodianos no era el celo por la ley. No es que la persona sea una cumplidora muy buena de la ley, sino que lo que ellos querían era acusar y eliminar a Jesús de Nazaret basados en la misma religión y basados en la misma palabra de Dios. Tras de cotudo hinchado, la situación se puso complicada. Entonces Jesús lo que hace es coger unos personajes que la misma religión los había excluido, discriminado, como decir, tú tienes lepra, quedas discriminado de la sociedad. Ya no eres una persona digna porque tienes lepra, entonces no eres digno de estar aquí con los demás. A eso le llaman en una sociedad los marginados, los excluidos. ¿Qué hace Jesús de Nazaret? Lo coloca en medio. Y aparece un marginado y aparece un excluido, un hombre con una parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si Jesucristo curaba a ese señor en sábado. ¿Será que se va a atrever a curar en sábado cuando el sábado para nosotros los judíos es sagrado? No se puede trabajar, no se puede hacer absolutamente nada. Ahí está como la polémica de cómo arreglar los conflictos con la caridad, con el amor y la misericordia. Es decir, cómo entrar, cómo Jesús soluciona el conflicto con la misma respuesta, denunciando la prohibición de curar el sábado como si fuera un sistema de muerte. Jesucristo es más inteligente que los herodianos y los fariseos, y Jesucristo le contesta de una manera tan inteligente en cuanto a los herodianos y fariseos que se quedaron callados. Dice la Biblia, ¿qué está permitido en el sábado? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Salvarle la vida a una persona o dejarla morir? Esa es una buena pregunta para las personas que son tan rigoristas en materia de religión. Como ese tipo de personas que a veces conoce uno que no perdonan ni media, que el Papa los llama reglamentarios, como que todos los documentos en regla, que no le falte una tilde, o si no, no le concedo lo que usted me está pidiendo. El Papa los llama así, el Papa Francisco, como el rigorismo hace tanto mal en materia de religión. Como el Papa Francisco, un 1 de abril del año 2014, celebrando la Eucaristía y su homilía en la Casa Santa Marta, el Papa explicando que es otro pecado de la sociedad, decía el Papa así en la homilía, cuando Jesús es criticado porque cura en sábado. Entonces el Papa le llama a ese pecado formalismo. Un formalismo. Cristianos que no dejan lugar a la gracia de Dios. Me explico. Lo que quiso decir el Papa en aquella ocasión es cantidad de personas que les interesa más los documentos, la tilde, la coma, el punto aparte, no le interesa a la persona. No le interesa a la persona. Formalismo, es lo que está diciendo el Papa. Ponen el formalismo y la ley por encima de la gracia de Dios. Como decirle a una persona, no le concedo la gracia, no tiene nada que hablar conmigo, no tiene nada de qué hablar. Mientras usted, no, hombre, aunque se hable con la persona, al menos dígale, te escucho, comparto contigo, al menos digo eso. Eso es una religión que el Papa no acepta. Y el Papa dice que hay cristianos de esa modalidad, como con una doble personalidad en materia de religión. Entonces le cierran la puerta a la gracia de Dios. Primero, los que no tienen celo apostólico, dice el Papa Francisco, porque se detienen en sí mismos y se cierran. Y otros que no son capaces de llevarle la salvación a los demás porque tienen cerrada la puerta. Es como cuando una persona va a pedir la gracia, que quiere ser escuchada, desea hacer esto. No, señora, no tenemos nada que hablar con usted. ¿Cómo así que no tiene? No tenemos nada que hablar. Ya se le cerró la puerta, ya se le cerró la gracia. Usted no cumple con todos los requisitos. Bastante triste la situación. Es un evangelio bien interesante para uno pensar cuántos pecados tenemos nosotros cuando le cerramos la puerta de la gracia y la salvación a otras personas. Al menos escuchar a la persona ya sería un paso muy importante. El Catecismo de la Iglesia Católica, hablando del sábado y considerándolo como un día de gracia, que eso es muy importante, es un día de gracia y de descanso como el día domingo.
Es decir, en el numeral 2184 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que basado en esa teología de la creación, en el libro del Génesis capítulo 2, verso 2, dice el libro, cesó el día séptimo de la tarea que Dios había hecho y descansó. Entonces el catecismo le va a decir a nosotros los católicos, la institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del descanso, que le permita cultivar una buena vida familiar, cultural, social, religiosa. Es decir, no ser apretados el sábado, el domingo y ser apretados en esa situación. Es el día del Señor, claro, es el día de la familia, de compartir todos, de ir a la Eucaristía. San Agustín de Hipona, el santo de Hipona, tiene una de esas frases contundentes y muy sabias hablando de esos rigorismos y de esas personas que quieren ser supremamente cumplidoras en materia de religión. Pues también le regaló en sus escritos de Civitate Dei, por ejemplo, el santo decía, el amor de la verdad busca el santo ocio, la necesidad del amor cultiva un justo trabajo. Perfecta la frase. Cuando uno quiere dárselas de muy santo, ser muy inteligente en materia de religión, dice el santo, el amor a buscar tanto verdad y tanto rigorismo, termina en el ocio. Pero cuando la persona busca la necesidad del amor, cultiva el buen trabajo con los demás. Dice el catecismo que los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de las demás personas que tienen necesidades, que tienen los mismos derechos, que no pueden descansar, porque son personas pobres, porque viven en la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado a las obras buenas, a servirle a los humildes, a visitar a los enfermos, a estar con los débiles, a preocuparse por los ancianos. Oigan eso tan interesante. Ahí hay toda una pastoral de la caridad y de la misericordia y de la bondad con las demás personas. En lugar de estar pensando tanto en rigorismo, en tanto punto, coma, en tanta cosita tan apretada, más bien abra un poquito la mente y lea el Catecismo de la Iglesia Católica, cómo abrirse a las necesidades de los demás. Como en el numeral 2188 habla el Catecismo del respeto de la libertad religiosa con el bien común de las personas. Es decir, del día domingo, que es tan importante, que se debe dar ejemplo a los demás de oración, de respeto, de alegría, de estar en comunión con las demás personas. Bien interesante el tema para este miércoles. Me pareció importantísimo que nosotros aprendamos a vivir una religión donde la ley no debe estar por encima del bienestar de las demás personas. Ten piedad de nosotros. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Ten piedad.